Buenos días a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar Proyectos Erasmus Plus para el Turismo Sostenible del Programa de Desarrollo del Patrimonio Sostenible de SOPAEX, impulsado por Guazocop. Mi nombre es Marta Lozano Molano y soy la presidenta de la Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro Guazocop, que trabaja con la economía social y solidaria y las industrias creativas y culturales para generar impacto positivo en el medio rural. La cooperativa centra sus esfuerzos en cooperar y desarrollar proyectos para la transformación social del medio rural, promoviendo el liderazgo participativo por medio de métodos creativos. DESOPAEX es el programa de Guazocop que favorece el desarrollo sostenible de las áreas rurales de Extremadura, de acuerdo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por medio de la valorización del patrimonio y de la economía social y solidaria. Una de las áreas en las que se centra el proyecto es el turismo sostenible. Toda la información y los resultados del proyecto pueden ser consultados en la web de sopaex.org. Hoy nos acompañan unas invitadas muy interesantes y que sin duda tienen mucho que ofrecer. Paula Matías Roca, apoyo en proyectos, y Manon Van Leeuwen, propietaria de Eolas. Ellas mismas nos contarán en qué trabajan, pero se definen a sí mismas a través de citas inspiradoras. Paula con la frase de Kat Olno: sé la luna e inspira a la gente incluso cuando estás lejos de estar llena. Y Manon con la frase de Walt Disney: es divertido hacer lo imposible. Bienvenidas, Manon y Paula. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Sí, muchas gracias, Marta, y muchas gracias a Guazocop también por darnos la oportunidad de compartir el tiempo con vosotros y de presentar un poco nuestros proyectos, vaya. Bueno, gracias a vosotros por compartirlo. Nos encanta, ya sabéis que nos encanta cooperar y estamos encantados y encantadas de que nos compartáis vuestros proyectos que son muy interesantes y que estoy deseando preguntaros. Pero antes os voy a preguntar por vosotras, porque bueno, representáis a Eolas y quisiera preguntaros cuáles son vuestras funciones, en qué consiste el trabajo que desarrolláis. Pues voy a explicar un poco más lo que hace EOLAS, porque realmente todos trabajamos en todo. Trabajamos a base de proyectos y la misión de EOLAS es innovar en todos los sentidos. Innovación en educación, innovación social, innovación empresarial, y así trabajamos con todo tipo de actores para que ellos puedan innovar. La mayor parte de la innovación es a través de la cooperación y el aprendizaje a nivel europeo. Por ello, pues los proyectos que hoy vamos a presentar. Fenomenal, muchísimas gracias. No sé si Paula nos quiere contar algo. No, yo iba a decir que básicamente mis funciones son apoyar al desarrollo de los proyectos. Cada proyecto es único, depende de la temática, del consorcio, de los objetivos del proyecto. Entonces, es un poco complicado explicar nuestro trabajo porque no sigue una línea concreta, una estructura concreta, pero es muy enriquecedor porque al final te permite trabajar con gente de sectores muy distintos, de backgrounds muy distintos, y aprendes mucho, es muy enriquecedor. Y te da estas oportunidades también, o sea que muy contentas. Bueno, lo iremos descubriendo con esta conversación, porque en efecto, trabajar con la innovación no es fácil de expresar, ¿no? Aunque tenga ese resultado también muy tangible, pero es lo que tiene la innovación, que vamos siempre, ¿no? Mirando hacia el futuro. Y hoy vamos a charlar sobre proyectos Erasmus Plus, sobre turismo sostenible, y tenéis muchos proyectos muy interesantes que estoy deseando preguntaros por ello. Y uno de ellos, por ejemplo, estáis desarrollando el proyecto Digitour para facilitar la transición digital de las pymes europeas del sector turístico. ¿En qué consiste? El proyecto lo que pretende es apoyar sobre todo las micropymes que tienen muchas dificultades de digitalizar su negocio. Entonces, el proyecto que ha empezado hace relativamente poco, entonces estamos en esta fase de desarrollo de los materiales formativos e informativos para el sector, de los pequeños pasos que cada pyme puede dar para digitalizar su negocio, pero no por el mero fin de necesito herramientas, necesito tecnología, sino con una idea de realmente cojo y utilizo aplicaciones, software, informática que me sirva a mi negocio, que sostiene y apoyo mis procesos de negocio. No simplemente por lo que estamos viendo mucho los proyectos que fracasan porque va alguien a la pyme y dice, tengo el mejor programa para ti con funcionalidades enormes, te cuesta tanto.
y ese realmente sobran funcionalidades, por lo que es un coste que no sirve, pero también muchas veces no va de acuerdo con lo que son los propios procesos de la pyme. Entonces allí la importancia de una digitalización, lo que llamamos con cabeza. La clave es, en efecto, con cabeza, ¿no? Porque, bueno, como tú bien dices, ¿no? Hay que adaptarse también a la realidad, a los contextos y las necesidades de los distintos proyectos, ¿no? Empresariales. Y eh, el tema de la competitividad turística, la digitalización, es una cosa muy importante, ¿no? Para el turismo sostenible y para que las personas que conforman todo ello, pues, puedan seguir desarrollando y llevando hacia adelante sus proyectos. Em, También de temática de digitalización desarrolláis otro programa llamado eSilver. ¿En qué se centra? eSilver es un proyecto que tiene la parte de digitalización centrado mucho más en lo relacionado con el marketing digital, el posicionamiento digital y digamos, el after sales de digital también, pero dirigida a un grupo específico del sector turismo, que es un grupo creciente y un mercado enorme, que es lo que llaman los silver, es decir, los mayores activos que viajan, es gente que suele tener mucho tiempo libre, que suele tener en la mayoría de los países europeos una economía lo suficientemente holgada para viajar, pero sí que necesitan y demandan otro tipo de servicios y buscan otro tipo de atractivos en los destinos. Posicionándote y saber cómo de manera virtual y digital dirigirte a ese grupo, pues hace que te puedas posicionar mejor y que te conocen mejor. Entonces, esa parte es la digitalización que tiene ese proyecto, que en el tema del marketing y el after sales. Está dirigido a cualquier pyme. Tiene una parte que ya están los materiales, estamos en la última fase, en breve ya está la plataforma de formación, pero los materiales tienen una vertiente de entender el grupo objetivo, sus necesidades, cómo interactúa con los dispositivos digitales, y la otra parte es ya el marketing digital en sí. Y esperemos que de esta manera, sobre todo en Extremadura, las empresas extremeñas pueden aprovechar esa oportunidad, porque se está viendo que hay un interés enorme de ese grupo en viajar a sitios que no son de turismo masivo. Y un buen ejemplo es que en la pandemia ha aumentado muchísimo el uso de autocaravanas. ¿No? Estamos viendo mucho que este grupo objetivo no son gente joven, suele ser gente que pertenece a ese grupo, que quieren vivir una aventura y que con una autocaravana pues van viajando por las diferentes regiones y buscan otro tipo de turismo. Y eso es una de las cosas que puede ofrecer Extremadura: naturaleza, tranquilidad, una buena comida, sitios estupendos, paisajes estupendos, tema culinario que veremos un poco más adelante en esta conversación, pues también. Entonces yo creo que hay mucho donde se puede aprovechar. Bueno, eso nos daría para otra larga conversación sobre cómo podría ser el turismo en Extremadura y cómo Extremadura es un sitio para gente que le gusta la innovación también, conocer cosas, adentrarse, perderse en las dehesas o en las montañas, todo lo que tenemos, porque desde luego que Extremadura es para personas aventureras que les gusta sumergirse, ¿no? en los territorios. Y bueno, el turismo sostenible abarca muchos ámbitos, ¿no? Y se puede afrontar desde distintos ángulos. Nos habéis hablado de digitalización, de temas tan importantes como eso, ¿no? Tan necesarios hoy en día, pero también Eola digamos que se enfrenta al turismo sostenible desde la tradición culinaria. ¿En qué estáis trabajando en ese sentido? Ahí mismo tenemos dos proyectos que están ya a punto de finalizar. Uno finaliza en diciembre, otro en enero, y los resultados van a estar ya disponibles a través de las páginas web. El primer proyecto de la que quiero hablar se llama Cook It Forward, y es una metodología en la cual se trabaja de manera diferente con las empresas del sector hostelería, culinaria, turismo,
con los centros de FP que dan este tipo de cursos de FP. En este caso concreto, el otro socio de Extremadura es el IES Hostelería y Turismo de Orellana la Vieja. Estamos desarrollando con ellos la idea de materiales, productos locales, tradicionales, recetas tradicionales, pero con un toque innovador, aplicando diferentes técnicas de cocina, mezclando diferentes tipos de alimentos, de productos, tanto los tradicionales con innovadores, y todo dirigido a que los alumnos de FP empiezan a investigar y buscar diferentes maneras de poner en el mapa su tradición culinaria. Dentro de este proyecto pues hay lo que llamamos las alianzas, que son colaboraciones entre empresas, entidades y las escuelas de FP para realmente hacer mucho más atractiva la oferta gastronómica de una zona, pero sin perder, primero, la tradición y segundo, parte importante, con mantener la tradición y usar productos de proximidad, pues ya se tiene una parte de esa sostenibilidad y el uso, por ejemplo, pues de los materiales de temporada, etc. El proyecto, pues ayer estuvimos justo en Orellana la Vieja hablando con todo el mundo y habrá también un libro de recetas que se publicará en la página web del proyecto. Allí habrá recetas de todos los países participantes, por si hay alguien que le gusta experimentar con tradiciones culinarias. Bueno, estaremos atentas y yo personalmente, que además estas cosas me encantan y me encantará conocer las recetas, así que yo voy a ser la primera consumidora, que lo sepáis. Lo llevaremos, Marta, cuando esté disponible, Por favor, tratamiento VIP, por por interés. supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos también alrededor de esto, que es una temática además que nos interesa mucho, porque además no solo tiene que ver con el turismo sostenible, ¿no? Sino con la identidad, con nuestra herencia, nuestro patrimonio, en este caso cultural, inmaterial, que bien está que se traduzca en material también, ¿no? Para poder degustarlo. Em, hemos hablado de distintas áreas del turismo a lo largo de la conversación y vuestro trabajo con el turismo sostenible, como decíamos, se centra en temas como el área gastronómica y no solo también se centra en la competitividad de las empresas turísticas, sino que además trabajáis identificando buenas prácticas. ¿Podríais compartirnos algunos casos inspiradores? Sí, en el proyecto Saga hemos identificado varias buenas prácticas de empresas extremeñas que lo que han hecho es crear empresas con el patrimonio culinario gastronómico en zonas de la España vaciada. Realmente el proyecto Saga lo que pretende es intentar que se crean nuevas empresas y colaboraciones a nivel local en la zona del más rural y más vacío de las diferentes regiones. Entonces, en Extremadura ya hemos identificado unas buenas prácticas que ahora Paula os contará, pero simplemente una pequeña anotación, que ya todos los materiales de formación para saber cómo crear una empresa con impacto social, muy importante la parte sostenible, sobre todo en la zona más rural de Extremadura, porque a nivel europeo toda Extremadura realmente es rural, pero digamos que los más rurales dentro de la zona, cómo crear una empresa, cómo crear productos turísticos basados en la gastronomía, el patrimonio culinario que pueden atraer turistas, sobre todo a estas zonas más desconocidas. Y ya hemos identificado algunas buenas prácticas a nivel europeo, pero también muy orgullosos y muy orgullosas de tener algunas de Extremadura que Paula os explicará. Sí, pues tomo yo la palabra ahora para comentaros un poco cómo funcionan los casos de estudio. Normalmente lo que hacemos es investigar o contactar con socios que ya conocemos para identificar mejores prácticas que se vinculen con los proyectos. En este caso, Saga, como comentó antes Manon, retomando un poco la idea, porque igual alguien se ha perdido con tanto nombre de proyecto, claro, buscábamos crear un programa de formación que ya está disponible online para adultos en áreas de la Europa vaciada que aprovechase un poco el patrimonio culinario
y desarrollase nuevos productos o nuevos servicios o innovase los que ya existen de manera colaborativa. Todo el fin de esto es crear un impacto positivo en estas áreas para combatir al final pues, desafíos demográficos que, como sabemos, también existen en Extremadura. Y en nuestro caso, buscando mejores prácticas en Extremadura, detectamos dos casos principales que fueron los que al final pasaron el corte y se encuentran online. Uno de ellos es Tierra Inquieta, de José Manuel Gil, si no recuerdo mal, toda la información está online, que es un proyecto de emprendimiento culinario que buscaba recuperar un poco como el amor por los productos tradicionales extremeños y por la producción extremeña para desarrollar una gama de untables, patés, ¿vale? Pero ecológicos, sin ningún tipo de alérgenos para que toda la población al final pudiese consumirlos, es decir, no tienen gluten, son completamente veganos, contienen vitaminas, como un producto muy innovador, muy bien pensado y muy bien comunicado, yo creo, que buscaba apoyar a productores locales y poner en el mercado un producto nuevo, pero que se basase en el patrimonio culinario extremeño. Entonces, todo este proceso ha sido muy colaborativo porque al final el fundador de Tierra Inquieta ha colaborado con intermediarios expertos en innovación empresarial, colabora con otras entidades extremeñas muy enraizadas con el patrimonio culinario, por ejemplo, Aspontis, que es un productor de aceite virgen extra de muy buena calidad, también con empresas de la provincia de Badajoz, por ejemplo, que se encargan de toda la producción y el envasado de estos productos. Y entonces nos pareció muy interesante incluir este caso porque no está específicamente igual ligado al turismo en sí, pero sí que apoya mucho esta idea de colaborar, de innovar y de tomar lo que ya existe en tu tierra para ponerlo en valor y reivindicar un poco Extremadura como un destino gastronómico al final, porque no podemos olvidar que es uno de los principales atractivos de la región. Cáceres fue ciudad gastronómica hace unos tiempos y la comida aquí, buenísima. Entonces, por una parte tenemos Tierra Inquieta, que es bastante interesante, y por otro, luego ya identificado en la provincia de Cáceres, contamos con la colaboración de Cáceres para Comérselo, que es una iniciativa de Activa Cooperativa. También funcionan como una cooperativa y al final todo el objetivo de este proyecto y de su subiniciativa Bibi Farming era agrupar a productores locales, agricultores, ganaderos, al final minoristas de productos ya elaborados y crear un entorno online, una página web que agrupase todas estas ofertas y les pusiese en contacto más fácilmente con consumidores locales, que era un modo de crear como un tejido al final de microemprendedores y de pymes pequeñitas más fuerte, colaborativo y que pudiese llegar pues tanto a nivel Extremadura como a nivel nacional como a nivel internacional a consumidores mucho más fácilmente desde una web. Esto lo que hacía es que evidentemente todos estos esfuerzos son más eficientes porque cada productor no los tiene que hacer por su cuenta, sino que actúan como una cooperativa y al final esto crea también una serie de alianzas y de contactos entre estos microemprendedores que fomentan la economía local y la economía rural de Extremadura. Entonces, por eso nosotros elegimos estas dos prácticas que sí que tienen un enfoque, como ya he dicho, quizá más en cuanto a colaboración e innovación. Pero dentro del programa de formación de SAGA y de toda la colección de casos de estudio europeos que tanto nosotros como otros socios han identificado, se pueden encontrar ejemplos también muy ligados, por ejemplo, al turismo sostenible. Hay casos de Hungría, por ejemplo, si no recuerdo mal, de un hotel turístico. Al final una familia tenía un hotel tradicional de toda la vida y lo que está haciendo ese hotel es colaborar con otros actores regionales y locales para desarrollar actividades para niños que conciencien sobre el medio ambiente, desarrollar nuevos productos turísticos que se adapten a las necesidades de turismo internacional, ahora interesado, por ejemplo, en gastronomía. Entonces, en esta colección sí que es posible encontrar también ejemplos que estén muy ligados al turismo, por si a alguien le interesa descubrir más. Y pronto estará disponible online también la guía SAGA de experiencias y casos de estudio europeos, que es un documento cortito, como muy directo, para que la gente pueda inspirarse en todas estas iniciativas que se están llevando a cabo y que pueden servir quizá como chispa de idea de emprendimiento, que creo que es muy interesante. Y eso es Bueno, de momento lo que podemos presentar de SAGA.
La verdad es que es interesantísimo y bueno, los dos casos que habéis mencionado, seguramente todos son muy interesantes, ¿no? Pero bueno, por centrarnos en los que son de la tierra, la verdad es que son muy interesantes. Bueno, yo además que soy sin gluten, sin leche, soy de esas personas que intolerantes. Lo agradezco, siempre lo agradezco que piensen en nosotros y nosotras y también una iniciativa de economía social, pues como cooperativa, pues siempre nos encanta que las cooperativas pues desarrollen proyectos interesantes. La verdad es que, bueno, todo lo que nos habéis compartido es súper interesante. Me gustaría recalcar que todos los resultados de los proyectos que desarrolláis están en las páginas web, están de libre acceso para que todas las personas que les resulte interesante puedan acceder a ellos e inspirarse o implementarlos en su rutina de trabajo o en su cocina cuando salgan las recetas y demás. Bueno, sois expertas en proyectos europeos, así que quisiera aprovechar la oportunidad para preguntaros qué consejos le daríais a una persona o a una empresa, una entidad que sea del medio rural y que esté interesada en apoyar el turismo sostenible de su localidad, de su región y demás, a través de proyectos europeos como Erasmus Plus. Pues realmente lo primero es pensar qué necesito para mi empresa. Lo que pasa a veces es que la gente dice, quiero un proyecto europeo, quiero el dinero, pero realmente si quieres embarcar en un viaje a un proyecto europeo, tienes que tener claro que no es un viaje cortoplacista. Son proyectos de 2 años más los 8 meses de presentación, entonces los resultados están a 3 años vista. Por lo que es muy importante tener muy claro tu estrategia de negocio como empresa o entidad. Trabajamos mucho con entidades de la sociedad civil, que es lo mismo al fin y al cabo que dónde quieres estar. Porque si no haces un proyecto que va alineado con una estrategia, al final el trabajo no es que es en vano, es desperdiciar recursos que podrías dedicar a conseguir esa estrategia. Ese sería lo primero. De hecho, muchas veces cuando hablamos con gente y estamos trabajando, siempre decimos, ¿tienes claro dónde quieres estar? Si te dicen, es que quiero un proyecto europeo porque hay dinero, entonces decimos, mejor primero piensa dónde quieres estar y luego dedica recursos. Es decir, lo que hemos hablado con cabeza, pues aquí también con cabeza. Y la segunda, que no tengan miedo. Parece que es un mundo enorme, que tienes que tener un nivel de inglés que es perfecto. No, se puede trabajar en los proyectos. Nosotros acompañamos mucha gente en los proyectos y ayudamos con la elaboración de materiales y no hay problema. Lógicamente hay que saber algo de idiomas, pero no ese miedo de es que mi inglés es muy malo. En los proyectos trabajas con gente de todos los países de Europa, con niveles diferentes de inglés, acentos diferentes en inglés, y nos hacemos entender. Bueno, Como si al anécdota, final nadie es inglés, quiere decir, todo el mundo es, a ver, los ingleses también hay, pero que cada uno es de su país y utiliza el sí, lenguaje. como anécdota, Una en cuestión el de proyecto voluntad. europeo, todos los socios se entendieron, pero nadie se entendió al inglés. Esa es un Totalmente. poco una anécdota que es esto. Y la tercera es pues que se animen, que no ven, que experimentan. Muchos de los proyectos europeos y muchos de los que hacemos, no hace falta que te metes de lleno en el proyecto con tu presupuesto, tu trabajo a fondo. Hay un rol y una fórmula que usamos nosotros mucho, es la de socio asociado. Es decir, si quieres empezar a asomarte a la ventana de este tipo de proyectos, que dices, no sé yo si esto es lo mío o quiero ver primero lo que hay, pues los socios asociados en los proyectos nos apoyan en actividades pues como identificación de buenas prácticas, casos de estudio, cuestionarios, y les presentamos materiales, decir, oye, esto realmente es algo que tu tipo de entidad necesitarías. Y entonces, a cambio, pues ellos aparecen en la difusión, aparecen en la página web, pero no tienen ningún compromiso de tener que hacer tareas, de tener que cumplir en reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, para alguien que sería la primera vez en un proyecto,
es tu rol, ese tipo de roles serían los idóneos. Bueno, me parece que son unos consejos buenísimos, basados en la experiencia. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que muchas veces pensamos en los proyectos europeos, nos parece una cosa imposible. No es imposible, también hay que también enfrentarse a proyectos de tu tamaño, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día con los Erasmus Plus, ¿no? Los de pequeña escala se pueden hacer como pequeños proyectos con los que ir empezando antes de meterte en un proyecto de 2 millones de euros, ¿no? Podemos ir empezando por proyectos más pequeñitos con los que ir empezando y ir cogiendo ese músculo, ¿no? Esa experiencia. Lo del inglés, lo que te decía, bueno, en los que se habla inglés, porque como coincidas con francés, todo el mundo habla francés o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy interesante. Y la figura de asociado es muy interesante. Es cierto que no, a lo mejor no tienes recursos específicos para ti, pero es como un intercambio, ¿no? Un win-win en el que tú vas aprendiendo, aportando algo, también te dan un poco de visibilidad, puedes conectar con otras entidades y sobre todo, a mí me parece que lo más interesante es que te da esa visión, ¿no? De me acerco, lo veo, entiendo mejor cómo funciona para cuando tú te quieras poner, pues que ya veas un poco el camino. Jolín, qué consejos tan interesantes. Os lo agradecemos muchísimo. Tomamos nota de todos esos consejos que nos habéis dado y os hago una última pregunta y es que ¿dónde podemos encontraros a vosotras, a vuestros proyectos, todo? ¿Cómo podemos contactar con vosotras? Pues a través de nuestra página web, www.eolas.es, que estamos ahora en vías de renovarlo, así que en breve estará la página web rediseñada. Y Paula os puede indicar nuestras redes sociales, ya que ella lleva nuestras redes sociales. Sí, una de las tareas horizontales es tema redes sociales, entonces siempre @eolasibro, tanto en Facebook como en Instagram nos podéis encontrar. Yo normalmente estoy bastante activa, me saltan las notificaciones, o sea que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, nos puede escribir sin problema. Ahí estaré contestando. Lo Y además, confirmamos, ¿eh? Lo bastante. confirmamos. De que Gracias, estáis Marta. ahí. En las redes sociales de Hola hay alguien al otro lado, ¿eh? Estoy, aquí estoy. Y lo dicho, actualizamos bastante, subimos bastante información de proyectos en los que estamos trabajando, proyectos que han terminado. Entonces, hay bastante información, un poco para todos los sectores. Y normalmente solemos enlazar las páginas de los proyectos. Si alguien está muy interesado en un proyecto en concreto, por ejemplo en eSilver o en Digitour, de los que hemos estado hablando, que igual estamos enfocados como a turismo, eSilver, sé que la página web está funcionando 100%. Tiene una página en Facebook también que la gente puede buscar y puede seguir por si quiere conocer más del proyecto. Y Digitour todavía está en fase de desarrollo de la web. Cuando la web esté lista, como siempre, lo anunciaremos en redes sociales de Eolas, @eolaseurope, así que si nos queréis seguir, ahí estaremos informando. Pues muchísimas gracias por esta conversación tan inspiradora que estoy segura que va a inspirar a un montón de personas. Desde luego que yo salgo inspirada de la conversación, que lo sepáis. Y la verdad es que os agradezco que hayáis pasado este ratito con Guazocop compartiendo vuestros proyectos, vuestra visión, compartiendo consejos. Así que muchísimas gracias. Gracias a Muchísimas gracias a vosotros por vosotros. contactar con nosotros y contar con nosotros, que ha sido un honor que podemos participar en estas conversaciones y compartir con todos los demás nuestra humilde experiencia. Aunque llevamos muchos años, seguimos aprendiendo día a día. Humilde pero extensa, ¿eh? Humilde pero extensa. Así que el honor es Es un nuestro. aprendizaje continuo, así que Pues fenomenal, muchísimas gracias. muchísimas Llegamos gracias. al final de este webinar, Proyectos Erasmus Plus para el Turismo Sostenible del Programa de Desarrollo del Patrimonio Sostenible de SOPAEX, impulsado por Guazocop. Les recuerdo que toda la información y los resultados del proyecto pueden ser consultados en la web de sopaex.org. Mi nombre es Marta Lozano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.